conmigo, por favor, al libro de Primero de Samuel, capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Lo tiene? Primero de Samuel, capítulo 1, Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. ¿Listo? Repito, primer libro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y versículo 2. Dos versículos, pero bien poderosos, bien interesantes. Póngase de pie 30 segunditos, hacemos la lectura y se sienta, por favor. Primero de Samuel, capítulo 22, versículo 1 y 2, ¿cómo dice ahí? Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Verso 22, léalo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Todos los afligidos y todos los que estaban en deuda y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí, Señor. Creemos que tú nos has traído con un propósito, Señor. Hoy te pedimos, Dios amado, que nos des oídos espirituales para oír, Señor, y ojos para ver, Señor. Que en esta mañana, Señor, tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar asiento. Vamos a hablar un poquito acerca de la cueva de Adulam. ¿Sí? Diga conmigo, la cueva de Adulam. Y vamos a aprender varias cositas muy interesantes que el Señor nos habla a través de esta experiencia que tuvo David allí. La cueva de Adulam, Adulam significa refugio. Y Adulam, o la cueva de Adulam, fue el lugar donde David se escondió cuando estaba huyendo de Saúl. ¿Sí? Entonces, acuérdese que el rey Saúl cogió entre ojos a David y lo empezó a perseguir. Ahora, lo perseguía con la intención de matarlo, ¿verdad? Con la intención de alguna manera de destruirlo. Y dice la Biblia que entonces David se escondió, pero se escondió en este lugar que se llamaba la cueva de Adulam. Esta cueva de Adulam tiene una enseñanza tremenda para nosotros como cristianos, ¿verdad? No solamente para ese tiempo significó un lugar de refugio donde David se pudo esconder de la persecución, pero hoy en día para nosotros tiene un significado tremendo, ¿verdad? Dice la Biblia que allí en esa cueva de Adulam se le juntaron como 400 hombres. ¿Se dice así o no? 400 personas. David no tenía la intención de que fuera así. Yo creo que David, cuando huyó y se escondió en esta cueva, él quería hacerlo más bien solito, ¿sí? Yo me imagino que él quería, ¿sí?, hacerlo solo y obviamente que nadie lo supiera. Pero hubo personas que lo supieron y hubo gente que lo siguió a David. Pero lo que llama la atención es quiénes fueron los que lo siguieron, quiénes fueron los que llegaron allí. Y entonces ahí dice por lo menos 3 tipos de personas, ¿no? ¿Quiénes fueron? Los afligidos, los endeudados
y los amargados, ¿sí? Diga conmigo, los afligidos, los endeudados y los amargados. Y dice la Biblia que David terminó siendo el jefe de ellos. Ahora, esa cueva de Adulam representa muchas cosas, ¿verdad? Entre otras cosas representa la vida cristiana, representa la iglesia también, nos representa a nosotros. Cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, no llegamos bien, nadie llegó bien a los pies de Cristo, nadie llegó bien a la iglesia, a conocer al Señor, ¿no? Todos como estos hombres llegamos afligidos, llegamos endeudados y llegamos amargados. Unos de pronto más que otros, pero todos llegamos en estas condiciones, ¿verdad? Con aflicción. Hay muchas cosas que afligieron nuestra vida, o estábamos en aflicción por muchas cosas. Puede ser una aflicción económica, puede ser la aflicción de una enfermedad, puede ser la aflicción de un hogar que está a punto de destruirse, de muchas cosas, ¿verdad? De muchas situaciones o circunstancias. Puede ser, como dice ahí, endeudados, ¿verdad? Con problemas económicos, con problemas financieros o con amargura. Yo creo que esa es una de las más fuertes, ¿verdad? Yo no sé usted cómo llegó a los pies de Cristo, pero yo llegué requete amargado, bien amargado, ¿verdad? Hay muchas personas que vienen heridos en su corazón con, ¿cómo se llama? Con resentimientos, con dolor por lo que le pasó, por lo que les hicieron, ¿verdad? Y así llegamos a los pies de Cristo. Así que esta cueva de Adulam representa eso, ¿verdad? Ahora, quiero decirle que esta cueva de Adulam representa el lugar donde todos los creyentes tenemos que pasar por ahí. ¿Sí? Todos los creyentes tenemos que, en un sentido espiritual, pasar por la cueva de Adulam. ¿Sí? Todos sin excepción. Todos tenemos que llegar, a ver, mire, esa cueva de Adulam, escúcheme, representa un lugar de quebrantamiento. ¿Sí? Diga conmigo, un lugar de quebrantamiento. Y yo sí le quiero decir, mire, a veces Dios permite el quebrantamiento en nuestras vidas. Y es necesario que venga. A veces nosotros queremos solamente cosas buenas, ¿verdad? Bendiciones y más. Esa es la expectativa, ¿verdad? Pero a veces Dios también permite que pasemos por circunstancias o por situaciones que nos quebrantan. Digo conmigo, quebrantamiento. Y a veces eso no nos gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta el quebrantamiento? Levante la manito. Pero yo le quiero decir, por ahí tenemos que pasar. Entonces esta cueva de Adulam representa el lugar de quebrantamiento. Y ese lugar de quebrantamiento habla de eso, de esos momentos, hermanos, difíciles donde nos quebrantamos, donde nos afligimos, donde a veces lloramos, hermano. ¿Sí? Uno no quisiera eso, pero a veces Dios tiene que permitirlo. Hay momentos, hermano, donde uno literalmente, bueno, yo no sé si le ha pasado o no, pero creo que eso es una realidad. Y lloramos, hermano, y nos quebrantamos por otra vez, por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades. Y a veces por ahí sale una que otra lágrima, a veces muchas lágrimas. ¿Sí? ¿Cuántos han pasado por ese lugar? Ahora, si usted no ha pasado, el Señor lo va a pasar por ahí, tranquilo. Ahora, le digo una cosa, hermano, algunos pasan por ahí y no se quebrantan. ¿Sí? Y son como duros y yo no me voy a quebrantar, yo no voy a llorar. Y yo creo que es mejor que uno más bien se quebrante, obviamente delante de la presencia del Señor. Pero mire, ese lugar de quebrantamiento
tiene que ver con que Dios usa las vasijas quebrantadas o quebradas. O sea, el Señor tiene que permitirnos que pasemos por esa situación de quebrantamiento, porque es la única forma como Dios nos puede usar como instrumento para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el propósito del Señor es usarnos. El propósito del Señor es que le sirvamos. Pero para que nosotros le podamos servir y para que podamos ser usados por el Señor, Él tiene que pasarnos por la cueva de Adulam, que es el lugar de quebrantamiento. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? ¿Sabe por qué? Porque es que las vasijas que no están quebrantadas, Dios no las puede usar. Nosotros somos vasijas. ¿Sí? ¿Se acuerda del alfarero? Dice que el alfarero hizo una vasija. ¿Se acuerda? Y como que algo le pasó y quedó mal, entonces la rompió y la volvió a hacer. Y eso nos representa a nosotros. Nosotros somos vasijas en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que Él nos pueda usar, a veces nos tiene que quebrantar. Y una vasija no quebrantada, una vasija, ¿cómo se llama eso? Completa, digámoslo así. Tiene que ver cuando no permitimos que Dios nos quebrante, que Dios haga su obra. Cuando tenemos el corazón endurecido. ¿Sí? Dios no nos puede usar así. Cuando Él no nos ha podido moldear. Entonces el Señor necesariamente nos tiene que quebrantar para que nos pueda usar. Amén. Así que la cueva de Adulán, ¿qué representa? Diga conmigo, el lugar de quebrantamiento. La prueba de Adulán, la cueva de Adulam también representa el lugar de prueba. ¿Sí? Diga conmigo, el lugar de prueba. Y quiero decirle, pues la Biblia dice que nosotros tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Sabía eso? Sí o sí tenemos que pasar por pruebas. Quiero que venga conmigo a 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7. Mire cómo dice ahí la palabra. Si nos ayudan acá en la pantalla, por favor. ¿Sí? Mire, ¿cómo dice ahí? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser, ¿qué? Afligidos por diversas pruebas, ¿verdad? Alguno está diciendo, uy, pastor, mejor no me hable de eso. Hábleme de gozo, hábleme de bendición. Hábleme que Dios me va a prosperar. Claro que sí, pero también la palabra dice que tenemos que pasar por diversas pruebas. Y esa cueva de Adulam significa también la prueba, es un lugar de prueba. Mire lo que dice el versículo, ¿qué es? 8 o 6, 7, 8. El siguiente. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado el Señor Jesucristo. Amén. Así que esa cueva de Adulam representa el lugar de prueba. ¿Sí? Cuando somos probados. También la cueva de Adulam representa el lugar de formación. Diga conmigo, el lugar de formación. Porque mire que cuando David entró allí, el Señor lo formó a él. Fue un tiempo de formación. Yo no sé cuánto tiempo estuvo él allí, escondido en esa cueva. Pero lo que sí sé es que en ese tiempo fue una escuela, fue un discipulado, fue un tiempo tremendo de formación para David, pero también para los 400 que estaban ahí. 400 personas que llegaron como afligidas, endeudadas, amargadas, ¿verdad? O sea, ¿cómo llegaron estos hombres y mujeres? Ya conmigo, llegaron muy mal, terriblemente mal. ¿Sí o no? Pero esa cueva de Adulam representó para ellos un tiempo
de formación, un lugar de formación. De tal manera que cuando ellos salieron de ahí, salieron como diferentes. Digo, amigos, salieron diferentes, no salieron iguales. Salieron diferentes, transformados por el Señor. Así que quiero decirle que esta cueva de Adulam representa el lugar de formación, de transformación también. Pero también esa cueva de Adulam representa el sentarnos a los pies del Señor, del Maestro. Porque mire que estos hombres, tanto David como estos 400 hombres, fueron formados. O sea, David tuvo la tarea de formarlos a ellos, de enseñarles. Sí, nosotros lo llamamos como, ¿cómo llamamos eso? Enseñanza, ¿cómo la llamamos? Discipulado. O sea, David los discipuló, David los formó. Fue un tiempo de enseñanza, ¿verdad? De discipulado, de sentarse a los pies del maestro. O sea, fue un tiempo de formación. Y esa cueva de Adulam también representa eso. A veces en los tiempos de prueba, a veces en los tiempos de aflicción, en los tiempos de quebrantamiento, necesitamos aprender, necesitamos ser formados, necesitamos ser discipulados. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan la historia de Marta y de María? ¿Cuántos recuerdan la historia? ¿Cómo era esa historia con Jesús? ¿Quién era Marta y María? No Marta Rodríguez y María Hernández, no. Las de la Biblia. Marta y María eran dos hermanas. Jesús eran conocidos del Señor Jesús, amigos. Ellas eran las hermanas de Lázaro, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que Jesús llegó a la casa de ellas, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Salvador, el Maestro de maestros, llegó allí. Amén. Pero lo que llama la atención, hermano, es que Marta, ¿qué hizo Marta y María? Marta se puso como loca a lavar, a planchar y a cocinar. O sea, llegó el Señor y ella estaba para un lado, para otro. Y María, dice la palabra, que sí se sentó a los pies de Jesús. O sea, ella dijo, Señor, enséñame. A los pies del maestro, ¿sí o no? Y la otra estaba por, corre. Y se puso brava. La Marta se puso brava. Y le decía, Señor, es mucha sinvergüenza esta. Yo haciendo todo el oficio y ella dice que sentada ahí. Y el Señor que le dijo, ella ha escogido la mejor parte. Ella sí entendió, ¿no? Hay que aprovechar porque ese es un tiempo de enseñanza, de formación, de aprender. Así que la cueva de Adulam representa eso, tiempo de formación, ¿verdad? De aprender, de sentarnos a los pies del maestro, de aprender la palabra, del discipulado, de ser formados, hermanos, para que podamos ser transformados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, quiero decirle, algunos de ustedes tienen ese problema, que usted no se parece a María, sino a Marta. Y está en un corre, corra para aquí, corra para allá. Mire, son muy poquitos los hermanos que terminan los discipulados. ¿Sí? La mayoría no lo terminan, hermano. No, es que no tengo, es que me toca ir, me toca venir, me toca hacer el trabajo, no sé, y tras ocupaciones. Y por eso es que el Señor no nos puede transformar, porque necesitamos aprender. ¿Cuántos dicen amén? Así que uno tiene que ser sabio. Hay tiempo para sentarnos a los pies del Maestro, del Señor, y aprender la palabra, para ser discipulados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que esta cueva de Adulam también representa el lugar de transformación. Estos 400 hombres allí fueron transformados por el Señor. A mí me impresiona, me impacta eso. Porque usted no lo puede menospreciar. Ellos
estos 400 hombres llegaron mal, ¿no? Afligidos, endeudados y amargados. Pero allí en la cueva de Adulam, en este tiempo de formación, de prueba y todo este tipo de cosas, salieron transformados, renovados, diferentes, ¿verdad? Entonces el afligido, el que llegó afligido, ¿cómo salió? ¿Cómo salió? El que llegó afligido no salió afligido. No, 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 no. El que llegó afligido salió diferente, salió gozoso y en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ya no salió con aflicción, salió con otro espíritu, con otro corazón. Se le fue la aflicción, se le quitó. Algo pasó en este tiempo en la cueva de Adulam, que ese hombre afligido salió diferente. El hombre, ¿cómo se llama? Endeudado, ¿cómo salió? El que llegó endeudado salió diferente, salió en paz y salió bendecido, próspero. Algo pasó en ese tiempo, en esa cueva, que transformó sus vidas y esos hombres no salieron igual. Y el que venía amargado, ¿cómo salió? No dice la Biblia que el que llegó amargado salió amargado, salió resentido. No, 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 no. Ese fue un tiempo de transformación. Así que el que vino amargado salió diferente, salió sano, ¿sí? Pudo dejar el resentimiento, pudo dejar la amargura, la tristeza, salió diferente, salió gozoso, salió sano en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios hace. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Eso es, hermano. Y el Señor lo hace. Claro que sí, hermano. A mí me impresiona, bueno, nosotros siempre que el Señor nos ha permitido hacer los retiros, siempre ha sido una bendición, ¿sí? Los que ustedes han tenido la oportunidad de ir a los retiros, a los campamentos juveniles, a los retiros, ha sido una bendición. Pero a mí me impresiona mucho este campamento que hicimos hace 2 semanas, ¿verdad? Porque eso fue tremendo, hermano. Y uno ver a los chicos, la mayoría de los chicos que fueron, uno los ve y los mismos familiares dicen, oiga, ¿de verdad? ¿Verdad que el pastor no está echando carreta ni cuento? ¿De verdad que lo que dice es verdad? Esos muchachos llegaron transformados, cambiados. Fue algo poderoso lo que pasó ahí. Algo hizo el Señor, que muchos de ellos llegaron sanos, libres, transformados. Quiero decirle, el Señor nos transforma. Y la cueva de Adulam representa eso, el lugar de transformación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor. La cueva de Adulam también representa el lugar de la presencia de Dios. ¿Sí? Diga conmigo, el lugar de la presencia de Dios y el lugar de la adoración. Porque David, usted sabe muy bien que David fue conocido por muchas cosas, pero David fue conocido por amar la presencia de Dios y por adorar la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le hago una pregunta, ¿dónde David aprendió eso? En la cueva de Adulam. Es el lugar, porque una cueva no es un lugar muy bonito, ¿verdad? Es un lugar más o menos. Pero ese lugar de pronto oscuro, ese lugar incómodo, ese lugar como maluquito un poquito, terminó convirtiéndose en un lugar hermoso, en un lugar maravilloso, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero decirle, muchos de ustedes están en un lugar como medio oscuro, como incómodo, como, ¿sí? Pero quiero decirle, Dios va a transformar ese lugar en un lugar de la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta mañana? Así que ese lugar, esa cueva de Adulam se convirtió en el lugar de la presencia de Dios. Y yo sí creo que David ahí en esa cueva compuso muchas de las canciones de los salmos que él escribió. Y se sentó con su arpa y ahí empezó a componer y a adorar a Dios. Así que la cueva de Adulam representa eso, el lugar de la presencia de Dios, de la adoración, ¿verdad?
y es el lugar donde también estamos con Dios o nos encontramos con Dios cara a cara, y donde a veces también Él nos confronta, porque necesitamos ser confrontados. Esa cueva de Adulam también representa la salvación en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? También representa la roca que nos sostiene, que es el Señor. ¿Sí? Nosotros estamos parados en la roca que es Cristo el Señor. Y eso nos habla de salvación, nos habla de seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa cueva de Adulam también representa eso, ¿no? La roca de la salvación, y también representa la hendidura de la peña en la cual el Señor nos protege. Porque David huyó a ese lugar, ¿para qué? Para esconderse, ¿para qué? Para protegerse, porque lo venían persiguiendo. Así que ese fue un lugar de protección, de cobertura. ¿Cuántos dicen amén? Y esa cueva de Adulán representa cuando nos escondemos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos refugiamos en Él. ¿Usted recuerda quién fue? En Moisés. ¿Se acuerda de Moisés? Que Moisés le dijo que él amaba la presencia de Dios. ¿Sí? No nos saques de aquí si tu presencia no está, no vas con nosotros. ¿Se acuerda? Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. El caso es que Dios permite que Abraham, que Moisés pudiera ver a Dios. ¿Se acuerda? Pero dice que cuando él permitió que lo pudiera ver de alguna manera, Dios lo cogió y lo metió. ¿En dónde lo metió? En una cueva, en la hendidura de la peña, ¿se acuerda? Y lo metió ahí, y ahí lo guardó, ahí lo escondió mientras que pasaba, ¿se acuerda? Así que esa cueva de Adulán representa esa hendidura de la peña. Cuando nos refugiamos en el Salvador, en el Señor, cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y nos acogemos a Él, nos refugiamos a Él, porque de pronto el enemigo nos está persiguiendo por las pruebas, por las dificultades, y venimos y nos refugiamos en Él, en su presencia, y el Señor nos guarda y nos cubre. ¿Cuántos dicen amén? De ese enemigo que se ha levantado con ira para perseguirnos, para dañar. Esa cueva de Adulán también representa la iglesia. ¿Sí? En un sentido espiritual, la iglesia es la cueva de Adulán. Y aquí estamos. David representa al Señor. Y los 400 afligidos, endeudados y qué más, y amargados, somos nosotros, que el Señor nos está transformando. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a sacar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? $400 hombres. De esos 400 hombres, 30 sobresalieron. O sea, el Señor los transformó a todos, fue tremendo. Por eso se habla de esos 400 endeudados, afligidos y amargados. Se convirtieron en los 400, ¿cómo se llama? En los valientes de David. Digo, amigo, los valientes de David. ¿Sí? Ya no era más amargados, afligidos y endeudados. Ahora el nombre, el título les cambió y ahora eran los valientes de David. Diga conmigo, los valientes de David. Ahora yo sí le quiero decir algo, hermano. Venimos a Cristo amargados, afligidos, endeudados, pero el Señor nos transforma para convertirnos en los valientes de David. ¿Cuántos dicen amén? Pero de esos 400 hubo 30 que sobresalieron, porque fueron más valientes, porque hicieron más cosas. Pero de esos 30 hubo 3 que sobresalieron más, ¿sí? Según la Biblia. Esos 3 de esos 400, de esos 30 valientes, fueron hombres, pero mejor dicho, tremendamente valientes, que Dios lo usó de una manera tremendamente poderosa. Y yo quiero que venga conmigo a 2 de Samuel, capítulo 23.
¿Listo? Segundo de Samuel, capítulo 23. ¿Lo tiene o no? En el capítulo 23, en el versículo 8, mire cómo, yo no sé cómo está cómo es el título ahí en su Biblia, pero en mi Biblia dice los valientes de David. ¿Sí dice así o no? El título, los valientes de David. Wow, los valientes de David. Pero no se le olviden, ¿quiénes eran los valientes de David? A ver, los endeudados, afligidos y amargados. ¿Sí? ¿Quiénes eran esos valientes? Eran los que habían sido afligidos, endeudados y que estuvieron en la cueva de Adulam con David. Y ahora ya no eran más así, ahora eran los valientes de David, ¿verdad? Hombres, y pongamos ahí mujeres transformadas por el Señor, poderosos, empoderados, sanos, libres, llenos de Dios, llenos de la presencia de Dios, instrumentos en las manos de Dios. Esos valientes nos representan a nosotros cuando venimos a Cristo. Cuando dicen amén, denle un aplauso al Señor. Capítulo 23, verso 8, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. ¿Cómo se llamaba? José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el escita, que mató ¿a cuántos? A 800 hombres en una sola ocasión. Este hombre, vuelvo y le repito, sobresalió de los otros porque era un valiente, pero este dice que en una sola ocasión mató a 800. Él solito. En una sola ocasión, yo me imagino fue en una guerra, en una lucha, en un combate, y él solito, ¿verdad? Cogió a 800 y él solito los acabó. ¿Los mató? ¿Dice así o no? ¿Sí o no? Vuélvalo a leer. No, pero el último, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. El segundo dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada su mano a la espada. ¡Wow! Tremendo, ¿sí o no? Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Entonces este otro, el primero mató a 800, el segundo también fue tremendamente valiente porque fue a la guerra, a la batalla. Pero lo que resalta es que este estaba tan metido en el tema de la batalla, de la guerra y de la victoria, que dice que la manito le quedó pegada a la espada, ¿sí o no? Entonces yo quiero que usted ayúdeme un poquito a pensar, imaginemos cómo sería, ¿no? Él ahí con su espada, un guerrero, ya no era un afligido, un amargado, un temeroso, ¿no? Un hombre derrotado, ¿no? Ahora era un victorioso, era un valiente, un guerrero, ¿verdad? Un hombre de Dios. Y entonces el hombre va a la batalla y empieza ahí en la guerra y empieza, ¿no?, a herir y a matar a los enemigos hasta el punto donde ya no podía parar, ¿no? Ahí sí, como dice la canción, no puedo parar, no puedo parar, no puedo parar, ya no podía parar. La mano, él quería como soltar la espada, pero ya no podía y se le quedó pegada la mano, la espada a la mano. Tremendo, ¿verdad? Luego viene el tercero. ¿Cómo se llama? Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita, de los filisteos. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió,
y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. ¿Cuál es la característica de este? Fue valiente porque él solito defendió un pequeño terreno de lentejas, dice así. Él solito. Un terreno así como que no muy significativo, como que no muy importante, pero él dijo, ese es nuestro, y lo defendió, y el Señor dio una gran victoria, amén. Y luego habla un poquito acerca de los tres. Estamos en el versículo ¿cuál? 13. El 13 dice, y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en un tiempo de la siega, y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. ¿Sí ve? Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Pongan atención, versículo 14. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Verso 15, y David dijo con vehemencia. O sea, esto uno lo puede entender de varias maneras. Casi que podemos decir, casi que David como que suspiró, como que deseó y dijo, él estaba mirando por allá y suspiró, tuvo un sueño, un deseo, un anhelo, ¿verdad? Lo dijo, expresó una necesidad. ¿Cuál fue? Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Pues allá en el terreno de los enemigos había un pozo de agua y él dijo, ¿quién me diera a beber? Lo expresó. Y mire lo que pasó. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beber. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Esos 3 valientes hablan de nosotros, hablan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cuándo dicen amén? El Señor Jesucristo tuvo muchos discípulos, ¿verdad? Muchos. Pero de esos discípulos hubo 12 especiales. ¿Sí? Que ya lo conocemos, que estuvieron con él, que sobresalieron también. Pero ¿sabe que de esos 12 hubo 3 que sobresalieron? Había 3 que estaban más cerca de Jesús. ¿Cuáles eran? Pedro, Juan y Jacobo, sí. Es lo que estaban más cerquita. Pero de esos 3 había uno que sobresalió más, que era Juan, que era el que se le recostaba en el pecho. Juan parece ser que fue uno de los, porque cuando vino el tiempo de crucifixión, usted sabe qué pasó, ¿no? Con los discípulos. Muchos de los discípulos salieron corriendo. Todos prácticamente. Huyeron. ¿Y sabe quiénes fueron los que se quedaron? Las mujeres. Dice la Biblia que las mujeres eran las que estaban ahí. Los hombres, hasta luego. Pero uno que sí se quedó fue Juan. Y él sí estuvo ahí. Y él sí estuvo cerquita. Y él estuvo escuchando. Y vio muchas de las cosas que le pasaron al Señor. Así que estos valientes de David habla acerca de nosotros, lo que Dios quiere hacer en su vida. Ahora, rápidamente quiero hablarles de estos 3 valientes. Primero, José Basemet. ¿Sí? Diga conmigo, ese soy yo. No, pero con él. Si es usted, pero es que estoy afligido, estoy endeudado, no importa. Este hombre llegó así, pero fue transformado por el Señor. Y ser un hombre afligido, derrotado, temeroso, amargado, terminó siendo un valiente de David por el poder de Dios, por la transformación del Señor. Así que levántese esta mañana
Denle un aplauso al Señor. José Basemet mató a 800 en un solo día. 800. ¿Sabe qué nos enseña esto, nos habla esto? Mire, 800 son muchos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Claro que sí. En una batalla, ¿no? Está el ejército, están los ejércitos. Más o menos los soldados saben cuántos tienen que matar cada uno, ¿sí o no? Pero es que 800 son muchos. Que le digan, usted tiene que matar a 800. Digo, uy, eso está como duro. No, mate uno, dos o tres o cuatro o cinco, ya listo. Pero es que este mató a 800. Así que 800 son muchos. Pero no se cansó, no desmayó hasta vencer. Amén. Así que un valiente de David es aquel que no se cansa ni desmaya frente a los problemas y frente a las adversidades, así sean muchas. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede decir, pastor, tengo muchas dificultades, tengo muchas luchas, tengo muchas adversidades. Un valiente de David no se cansa, no desmaya, no se desanima frente a las luchas y las dificultades. 800 es mucho, pero él no se cansó y no se desmayó. Así que quiero decirle, vamos adelante, hermanos. Deje que el Señor haga su obra, deje que el Espíritu Santo le empodere, deje que la palabra de Dios lo empodere, que el Señor se glorifique en nuestras vidas para que no nos cansemos frente a los problemas, así sean muchos, sino que luchemos hasta obtener victoria, que tengamos una actitud de guerreros, de valientes y de vencedores, no una actitud de perdedor, de derrotado. Muchos de nosotros, ¿saben cuál es el problema, hermano? Que estamos teniendo una actitud de derrota, de tristeza, de melancolía, de aflicción. El Señor nos ha empoderado, nos está llevando a un lugar de transformación, pero a veces seguimos ahí como con la derrota, seguimos con la aflicción, seguimos viendo los problemas y no vemos al Señor. Tenemos que cambiar esa actitud, esa visión para empezar a creer que somos esos valientes de David y que el Señor nos da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Así que levante su corazón. Valiente de David es aquel que no se desanima, que no se cansa frente a los problemas y frente a las adversidades, así sean muchas. Ahora, no se cansa hasta vencer. ¿Cuántos dicen amén? Así que un valiente es aquel que lucha con constancia, con perseverancia y fe. Usted y yo tenemos que aprender a luchar, pero luchar ¿cómo? Digan conmigo, con constancia, con perseverancia y con fe. Ahora, ese es un aprendizaje, hermano. Porque cuando uno está empezando, le cuento, eso no lo hay mucho. Uno aprende a ser constante, perseverante y fe en la medida que permitimos que el proceso de Dios se haga en nuestras vidas. Yo he ido aprendiendo, pero al principio no era así, hermano. Al principio me cansaba, me desanimaba, me sentaba a llorar, afligido, temeroso, me desanimaba. No vuelvo a la iglesia. ¿Para qué sigo orando? ¿Para qué uno servirle tanto a Dios? Y mira, pero eso no es un valiente de David. Un valiente de David, voy a perseverar, voy a insistir, ¿cuántos dicen amén a eso? Voy a creer en fe. Entonces, hoy en día es diferente. Pueden venir problemas y dificultades, pero sigo adelante, persevero, le sigo sirviendo al Señor, no me canso, no me dejo afligir por la situación, le sirvo al Señor. Diga conmigo, ¿cómo se llama este hombre? José Basemet, un valiente de David. Mire, un valiente es aquel, escuche, porque esto es tremendo. Dice que mató a ¿cuántos? 800. Mire, usted y yo tenemos que aprender, hermano, a dejarnos moldear por el Espíritu Santo y por la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que empezar a creer, uy, yo soy ese José Basemet. Yo soy ese valiente. Empiécese a ver así en fe.
No se vea más derrotado, no se vea más debilucho. Ay, que los problemas y las no. Me voy a ver por fe fuerte, fortalecido. Dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Así que voy a verme en fe victorioso, valiente, guerrero. Y dice la palabra que este mató 800, imagínense. 800. ¿Qué significa eso? Al que algunos están durmiendo me están haciendo ojitos. No se duerma. ¿Qué significa que mató 800, hermano? A ver. Valiente, eso. ¿Sabe qué significa, hermano? Que él mató a muchos enemigos que no le correspondían a él, sino que le correspondían a otros. ¿Sí? ¿Estamos o no? 800, es decir, él mató a otros, a unos que le correspondían a otros, que otros tenían que matar, él los mató. ¿Estamos o no? ¿Qué significa eso, hermano? Mire, un valiente es aquel que pelea por él, pero que pelea por otros. Ese es un valiente. No solamente peleo por mí, por mi vida, por mi situación, no, voy a pelear por otros. Voy a vencer a enemigos que están dañando a otros. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Ese es un valiente. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Está peleando solamente por usted, pelea por lo suyo. Pero es tiempo, hermano, que usted se levante. Voy a pelear por otros. ¿Cuántos dicen amén? Por otros que de pronto son menos fuertes. Pero voy a pelear por otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo le decía, al otro día estamos charlando con Tani. Y bueno, a veces, hermanos, hay momentos donde uno como pastor, como pastores, nosotros tenemos nuestros propios dificultades y problemas normalitas, ¿verdad? De una familia, los de uno. ¿Sí? Sus luchas, sus dificultades, normales. Pero a veces en un día normal de la vida de un pastor, entonces entra la llamada y es fulanito de tal que tiene un problema. Y después otro fulanito de tal que tiene otro problema. Y yo dije, y a veces, hermano, uno está llevando problemas de otras personas y problemas chévere, hermano, pero bien. Entonces estábamos hablando con Tani, no, toca coger las cosas con calma porque si no nos vamos a enloquecer. Pero lo cierto, hermano, es que un valiente termina ayudando a otro con sus problemas, con sus luchas, con sus dificultades y luchando por otros. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Un valiente es aquel que le da un consejo a otro, que ora por otro, que levanta a otro, ¿verdad? Que guerrea por otro. No solamente por los enemigos que me corresponden a mí, pero voy a luchar con la ayuda de Dios y voy a vencer a los enemigos que le corresponden a otros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Número 2 está Eleazar. ¿Sí? Estamos en el capítulo 23, versículo 9. El segundo valiente era Eleazar. Y él tiene por lo menos dos características que me llaman la atención. Primero, dice que era hijo del dodo el Ahoita. ¿Sí? Diga conmigo, hijo. ¿De quién? Eso. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? No, eso significa algo poderoso. ¿Cómo se llama? Eleazar, hijo de Dodo el Ahoita. Ahora, este es el que, ¿qué fue lo que hizo? Ah, que se le quedó la espada pegada en la mano, ¿verdad? Mire, nada está en la Biblia por casualidad o por coincidencia. Una característica es que este valiente tenía un papá. ¿Sí o no? Tenía un papá.
Y esto nos habla de alguien que conoce el valor de la paternidad. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Mire, hermano, la paternidad juega un papel muy importante en nuestras vidas. Este tuvo un papá que lo formó, un papá que lo levantó, que lo sostuvo, que le dio cobertura, ¿verdad? Y esto nos habla del valor de la paternidad. Muchas personas, el problema de muchas personas por las cuales no pueden ser valientes porque no tienen un papá espiritual. Uno necesita a alguien que me levante, que me sostenga, que me ayude a formar. ¿Cuántos dicen amén? El valor de la paternidad espiritual. Por eso es importante la iglesia. La iglesia, ¿sabe que la iglesia da una cobertura? Ayer estaba hablando con alguien y esta persona, pues estábamos orando como por un ataque que tuvo esta persona, un ataque diabólico, un ataque del enemigo. Y fue fuerte. Pero nos sentamos, charlamos, hablamos y después oramos y el Señor obró. Y esta persona salió, ay, diferente. Yo le decía, pero eso es importante, la cobertura de la iglesia, ¿verdad? Porque imagine solita por allá luchando, no. Así que esto nos habla de entender el valor de la paternidad. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Y también de la paternidad de Dios nuestro Padre, cuando entendemos que somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entendemos la paternidad de Dios sobre nosotros y que como hijos tenemos su cobertura, que como hijos tenemos privilegios que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que un valiente es aquel que conoce el valor de ¿qué? Y entiende los beneficios de ser hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otra característica de él es que era hábil en el manejo de la espada. ¿Estamos hablando de quién, hermano? Mi amigo Eleazar. ¿Cuál era la característica de este hombre? Me hubiera gustado tener una espadita aquí para esta mañana. Pero el hombre era diestro, ¿no? Manejaba muy bien la espada y con esa espada era que obtenía victoria y hería al enemigo y todo. O sea, era hábil, tenía un manejo diestro, ¿no? Hábil en el manejo de la espada. Mire, aquí está. Ahí está. El hombre era... Él era hábil. Y cuando estaba en esa guerra, en esa batalla, en esa lucha, y estaba ahí usando la espada, hiriendo al enemigo con la espada, fue tan fuerte y tan tremendo ese momento que la espada se le quedó pegada en la mano. Y no la podía soltar. Y entonces los amigos le decían, suéltela ya, suéltela, no la puedo soltar, se me quedó pegada la mano. Que la suelte, no, venga, mándeme más porque... ¿Sí o no? Así que, ¿esto de qué nos habla, hermanos? Usted sabe muy bien que la espada representa ¿qué? La palabra de Dios, ¿sí? Porque dice que la palabra es una espada aguda de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es nuestra espada, la palabra es nuestra espada. ¿Cuántos dicen amén? Así que este hombre era un valiente porque era hábil en el manejo de la espada. Es decir, un verdadero discípulo y valiente es aquel que es hábil en el manejo de la Biblia. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? La espada es la palabra. Tenemos que ser hábiles. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? Bueno, conocer la palabra, memorizar la Biblia, obedecer la palabra, confesar la palabra. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? ¿Cómo es hábil usted en el manejo de la espada? A ver. Dígame.
otra vez aquí. ¿Cómo es hábil, hermano? ¿Qué es ser hábil en el manejo de la espada? Cuando conozco la Biblia, porque la leo, porque la memorizo y porque la obedezco y porque la confieso, ¿verdad? Aprendo a confesar la palabra. Eso es ser un guerrero valiente. ¿Cuántos dicen amén? En medio de las luchas, de los problemas, en lugar de estar hablando bobadas, tonterías, en lugar de estar hablando derrota, en lugar de estar hablando lo que ven los ojos, ¿qué ven sus ojos? No, mal, mal. En lugar de hablar eso, alguien diestro es que habla la palabra. Soy diestro en hablar y confesar la palabra. Cuando oro, hablo la palabra. Oro conforme a la palabra. No oro mis sentimientos, ¿verdad? Dios, no puedo más. Ayúdame. No, usted empieza a orar y empieza a declarar la palabra. Y cuando usted ora declarando la palabra es viva, eficaz. Y Dios empieza a hacer cosas. ¿Sabe que alguien que ora con la palabra es alguien que su oración es poderosa y es respondida? Usted quiere que su oración llegue al cielo y Dios extienda su mano y responda cuando usted aprende a orar con la palabra. Cuando usted declara la palabra, habla la palabra frente a las luchas, los problemas, las dificultades y las adversidades. Eso es ser diestro con la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cómo es? Conoce la palabra, memoriza la palabra, obedece, confiesa la palabra. Cuando sé los versículos que tengo que usar, cuando oro, por ejemplo, frente a los problemas y frente al enemigo. Y Dios me da los versículos, le da la palabra. El versículo preciso, el versículo exacto. ¿Se acuerda cuando David se enfrentó con quién fue? Con Goliat. ¿Sí? ¿Cuántos recuerdan? Goliat era un gigante. Pero David dice que fue, ¿con qué lo mató? Con una onda. No con la moto, sino con una, ¿no? Pero dice la palabra que él fue al arroyo y escogió 5 piedras. ¿Sí dice así o no? 5 piedrecitas. ¿Dónde las escogió? En el arroyo. Y las escogió. Digo, esta me sirve, esta me sirve, esta me sirve. La puso en su morral y se fue. ¿Sabe que esas piedrecitas son versículos? Es una palabra, ¿verdad? Y el arroyo significa mi comunión con Dios, mi vida de oración. Cuando yo voy y escojo ahí, Dios me da la palabra, el versículo exacto, para que cuando sea el momento se lo declare al enemigo en su nariz, se lo suelte al diablo, coge la espada, lo atraviesa y el enemigo tiene que huir y es derrotado por el poder de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Usted y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de la palabra, diestros en la palabra. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Cuando usted está orando, usted sabe lo que tiene que orar y el Señor le va a hablar y le va a decir. Y usted está ahí en ese momento, ¿no?, de dificultad. Usted siente que el enemigo se le está levantando, ¿no? Pero usted tiene la palabra dice, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo no sé. No, tiene que saber, hermano. Eleazar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y el Señor condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti. ¿Cuántos dicen amén? Aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted usa la palabra, ahí es cuando el enemigo cae derrotado. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Cuando usted está pasando por enfermedad, ¿verdad? Luchas. ¿Cuántos están pasando por enfermedad? Ahí use la palabra, declare la palabra, hable la palabra. Dios le va a dar los versículos, esa palabra que es como espada para herir al enemigo. ¿Cuántos lo creen? Entonces, mire,
Jesús venció al diablo. ¿Con qué lo venció el Señor? Con la palabra. Y el diablo también utilizó la palabra, pero Jesús era más hábil. Con la palabra. Así que quiero decirle, ¿cómo es que derrotamos al enemigo? Con la palabra. Usted y yo tenemos que convertirnos en hombres y mujeres de la palabra. Miren, entonces un valiente conoce el valor de la palabra, el poder que en ella hay para herir al enemigo. Y cuando dice que no podía soltar la espada, ¿a qué se refiere, hermanos? Espere que se me... Dice que no podía soltar la espada, ¿sí o no? ¿Qué significa eso? Se le quedó pegada en la mano. Es decir, que esto nos habla, ya lo mencionamos, de la habilidad, pero esto nos habla de la dependencia. Ya no la podía soltar. ¿Sí? Diga conmigo, dependencia. Llega un momento donde ya usted no la puede soltar, hermano. Ya depende de ella plenamente. Para todo. No la puede soltar. No sé si me hago entender. Diga conmigo, dependencia de la palabra. Dependo de la palabra. Para todo. Ella es mi alimento, mi sustento. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Número 3, ¿cuál era? Sama. ¿Cuántos Sama hay aquí en esta mañana? ¿Qué hizo Sama? Este era un valiente que defendió solo un pequeño campo de lentejas, dice ahí. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿pero para qué se pone a defender eso? Déjelo ahí. Pero no, él dice que él solito cogió y dijo, no, este campo de lentejas, así sea pequeñito, pero eso tiene un valor y no es para el enemigo, es para nosotros, para Dios. Así que, miren, escúchenme, un verdadero valiente no retrocede cuando otros huyen. Porque dice que él defendió solito, ¿sí o no? Escuche. Lo defendió solito. ¿Sí dice así o no? Hermanos, ¿dice así o no? Sí, lo defendió solo. ¿Por qué lo defendió solo? Porque otros fueron cobardes y salieron corriendo. Y quiero decirle, un verdadero valiente no huye cuando otros retroceden. Yo conozco mucha gente que ha retrocedido y ha huido. ¿Usted conoce personas así? Yo conozco mucha gente que con luchas, pruebas, dificultades, adversidades, hasta luego, ya no más. Pero yo le quiero decir, un verdadero valiente no retrocede cuando otros huyen. No. ¿Sí? No, diga amigo, no retrocedo cuando otros huyan. No lo vamos a hacer. Porque es que a veces eso se pega, hermano. Y hay personas que dicen, pero todos se fueron. Yo también, tal luego. Ya no volvieron más a la iglesia, yo tampoco. Ya no oran más, yo tampoco. No. Otros pueden retroceder, yo no voy a retroceder. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Eso es valentía. Que uno inspire a otros hermanos. Que otros digan, oiga, pero usted no retrocedió. Inspire a otros a ser valientes, a seguir la carrera. Dice, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Que seamos inspiración para otros, para no retroceder, para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, entonces, él defendió aquello que otros no tenían el valor de defender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenía aparentemente mucho valor. ¿Sí o no? Ahora, escuche porque esto es tremendo, mire. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué puede simbolizar ese campito de lentejas? ¿Qué puede simbolizar? A ver, diga, ayúdeme. Pregúntele al que está al lado, dele un codazo si se está durmiendo, dígale, despierta.
Despierta, dígale, ¿qué simboliza el campo de lentejas? Simboliza aquello que para algunas personas no tiene valor, pero para Dios sí tiene valor. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que un día, hablando, el Señor Jesús estaba hablando de que era una parábola, ¿no? Y Él decía en esta parábola que alguien hizo una gran cena, ¿se acuerda? Que un señor hizo una gran cena. Y dice que Él invitó a muchos, ¿se acuerda? A esa gran cena, que es símbolo del Evangelio, del reino de Dios y todo esto, ¿no? Hizo una gran cena, invitó a muchos. Preparó el lugar, todo estaba listo para el banquete, para un banquete tremendo, chévere, bendición, lindo. Y llegó el momento y entonces los mandó a llamar y fue a llamarlos, ¿se acuerda? ¿Y qué pasó? Todos empezaron a excusarse. Ay, no tengo tiempo. Ay, me acabé de casar. Otro, ay, tengo muchas cosas que hacer. Y se empezaron a excusar porque se creían muy importantes. ¿Se acuerda? ¿Cuántos recuerdan eso? Ahora, usted sabe muy bien que eso nos representa, ¿no, hermano? Cuando a veces el Señor nos convoca y uno, ay, estoy tan ocupado, no le puedo servir, porque me acabé de casar, compré una yunta de bueyes, tengo mucho trabajo. ¿Se acuerdan? Eso. Entonces, hermanos, pero entonces él dice que como no quisieron venir, él le dio la orden a los siervos, dijo, vayan por las ciudades, por las plazas, e inviten a quienes, a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y tráiganlos y fórcenlos a entrar, fórcenlos para que entren. ¿Sabe qué nos habla esto? Del campo de lentejas, de luchar por lo que no tienen valor. Para otros no tienen valor, pero para Dios sí tiene mucho valor. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Un verdadero valiente lucha por aquellos que no tienen valor para alguien, para algunas personas, pero para Dios tienen mucho valor. Y está hablando ahí de los ciegos, de los cojos, de los mancos, de los pobres, ¿sí? De aquellas personas. Cuando un verdadero valiente es aquel que es capaz de orar, no por las prostitutas, por los homosexuales, por los drogadictos, por estas personas que nadie da un peso, nadie paga un peso por ellos, pero el verdadero valiente los ama, los lleva en oración, carga esa carga, ¿verdad? Y la trae delante de la presencia del Señor, predica, habla de Dios a estas personas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de Abraham? ¿Cuántos recuerdan a Abraham? Un día le llegó la noticia a Abraham que su sobrino Lot ¿se acuerda? ¿Qué le pasó a Lot? Lo secuestraron. ¿Se acuerda o no? Ahora, ¿quién era Lot? El sobrino de Abraham. Pero es que este Lot había sido, perdóneme la expresión, iba a decir caspa, con Abraham. Lot había sido un mal sobrino, ¿y se acuerda? Bueno. Pero resulta, hermanos, que lo secuestran y Abraham dice, no, este es mi sobrino, yo voy a ir. Y se fue, armó a los de su casa, se fue y a los que lo habían secuestrado, que era un ejército grande, los venció, los derrotó, les arrancó a su sobrino y se lo llevó. ¿Sí? Eso es lo mismo de que nos está hablando valentía. ¿Cuántos dicen amén? Este Abraham no dijo, no, que se pierda. ¿Sí? Ojalá le dé más duro porque es que ese sobrino se portó mal conmigo, que se pierda. No. Luchó. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? Mire, ¿cuántas personas de pronto le han hecho daño? Y usted dice, no, vamos a guerrear por ellos, vamos a orar por ellos, vamos a pagar un precio por ellos. Ese es un verdadero valiente. ¿Cuántos lo entienden en esta hora? ¿Cuántos lo entienden? Y esto nos habla de intercesión, de predicación de la palabra, de llevar la carga por otros. Mire, hermano, ¿usted quiere ver valientes de David en esta época? ¿Los quiere ver o no?
los hay. Venga un miércoles a un ayuno aquí y usted va a ver valiente acá, hermano. Hombres y mujeres aquí en este lugar, en este altar, pagando un precio por otros, llorando, gimiendo, intercediendo por otras personas, que nadie da un peso, pero venimos y oramos y clamamos, y luchamos y guerreamos, y nos enfrentamos contra enemigos espirituales, demonios que los tienen atados y guerreamos. Eso es un verdadero valiente. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Denle un aplauso al Señor por eso. Yo le invito, venga los miércoles al ayuno, venga. Y vamos a orar por eso, hermano. Porque han dicho, no, pero ¿para qué nos metemos en eso? No, se los vamos a arrebatar a ese enemigo, a ese diablo que los tiene agarrados, atados en vicios, en pecados. Vamos a orar, vamos a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es un verdadero valiente. Número el 4, los 3 valientes, como algunos dicen que son los mismos, otros de pronto dicen que son otros, pero mira, ahí están los 3 valientes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ya estoy terminando. Estos 3 valientes irrumpieron en el terreno del enemigo. Porque resulta que David estaba ahí. Escuche esto porque ya estoy terminando. David estaba allí. Yo me lo imagino ahí, David, que era el líder de ellos, era ¿cómo se llama? Sí, el líder, el capitán. Y estaba David allí. Y bueno, todos estaban por ahí de pronto, ocupaditos. Pero habían esos 3 que estaban más cerquita. Permanecían más cerca de David. Y David de pronto salió y suspiró. ¿Cómo me gustaría beber agua de ese pozo? ¿Sí? Solamente hizo eso. Y los 3 que estaban cerquita lo escucharon y dijo, ese es el deseo de él, de nuestro líder, de nuestro capitán. Ese es el anhelo del corazón de él. Oiga, camine, vamos allá. Pero es que no importa, vamos. No importa si tenemos que arriesgar nuestra vida. Nos vamos a meter en ese campo y vamos a traerle ¿cómo se llama? Un vaso, un jarradito de agua. Y vamos, y se fueron estos 3 valientes, hermano. Y yo no sé cómo hicieron, se metieron allá, sacaron agua y se la trajeron a David. Y David se sorprendió, David, ¿verdad? ¿Qué hizo David? Se sorprendió, eso. Eso sí. David se sorprende y dice, no, tremendo. Tanto que no se atrevió a tomar el agua, sino que la derramó. Dijo, no puedo, porque estos hombres arriesgaron su vida. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué representa eso? Cuando el Señor Jesucristo llegaron el momento para apresarlo, para ir a la crucifixión, muchos de los discípulos en ese momento salieron corriendo. Las mujeres se quedaron ahí. Otros discípulos corrieron. Ahí fue cuando Pedro, ¿sí? Me vas a negar, y no te voy a negar, y después fue y lo negó, ¿se acuerdan? 3 veces. Pero hubo uno que se quedó con él, Juan. Y estaba cerquita a la crucifixión. Estaba cerquita. Estaba ahí a los pies del Señor. Y ese Juan escuchó lo que Jesús dijo. Jesús habló. De ahí es donde sale el famoso sermón de las 7 palabras, ¿se acuerda? Que fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Una de esas expresiones, uno de esos suspiros del Señor Jesús cuando estaba en la cruz fue, tengo sed, ¿se acuerda? Tengo sed. Y el que estaba escuchándolo fue Juan.
Por eso está en la Biblia, en Juan capítulo 19, versículo 28. Jesús dijo, tengo sed. Como David, ¿quién me diera a beber agua? Yo le hago una pregunta, ¿qué significa las palabras de Jesús, tengo sed? Escuche, escuche, escuche. No se distraiga, hermano, con la cumbia. ¿Qué significa tengo sed? Jesús dijo, tengo sed. Ahora, ¿qué representa eso? Jesús estaba diciendo, literalmente tengo sed. Sí, claro. Seguramente él tenía sed. Seguramente él quería beber agua. Porque una de las cosas que más se sufre en la crucifixión es la deshidratación. Y él tenía sed literalmente de agua. Pero yo no creo que Jesús dijera, tengo sed solamente por eso. Creo que Jesús está hablando de otra cosa. Cuando Jesús dijo, tengo sed, creo que estaba hablando de la salvación de muchas personas. Tengo sed de la salvación de la multitud de los perdidos. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Tengo sed significa que la gente venga a los pies de Cristo, que conozca la salvación. ¿Sí? Que el homosexual conozca al Salvador para que lo sane y lo transforme, que la prostituta, que más que el drogadicto, que ese joven drogadicto que tiene su vida destruida por la droga, conozca a Jesús, conozca al Salvador para que venga a los pies de Cristo, para que Él lo pueda salvar. Eso significa tengo sed, tengo sed. Jesús hizo la obra y ahora Él estaba esperando que la salvación la recibieran muchas personas para que vinieran a los pies de Cristo. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Diga conmigo, tengo sed, dijo el Señor. ¿Quién lo estaba escuchando? Juan. ¿Por qué? Porque estaba cerquita, en intimidad. Ahora, mire, hoy usted y yo somos como ese valiente que cuando estamos cerca al corazón de Dios, al corazón de Jesús, entendemos la misma expresión, el mismo deseo, tengo sed. Es tiempo de salvación, es tiempo de que la gente venga a los pies de Cristo. Un verdadero valiente es aquel que va, ¿verdad? Predica el evangelio, habla de Jesús para suplir la necesidad y la sed del Señor, de la salvación de los perdidos. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? ¿Cuánto lo entienden? Eso es un verdadero valiente, cuando me preocupo, cuando quiero que la gente conozca al Señor, cuando quiero predicar la palabra, hablarle a la gente, hablar a estas personas. Vuelvo y le repito, a nosotros nos hace falta mucho eso, hermano. Cuando uno está por ahí, uno ve a esos jóvenes drogadictos, hermano. ¿Sí los ha visto? Y uno ve a esos jóvenes drogadictos, a veces pasan por aquí, a veces va uno a un parque, y uno ve a esos muchachos ahí metiéndose su toquecito, y los ve uno destruidos, oliendo mal, con su ropa vieja. Muchos de ellos caen en la delincuencia. Y a veces uno los ve y uno dice, uy. Y a veces uno siente hasta fastidio, ¿verdad? Uy, esta gentuza. Porque uno no ha entendido lo que el Señor quiere. Que sintamos amor, compasión por estas personas. Un verdadero valiente dice, Jesús dijo, tengo sed. Él quiere que estas personas sean salvas, que vengan al arrepentimiento, que conozcan. Y un verdadero valiente es el que va y dice, yo les voy a ir a predicar. Yo voy a ir a hablarles a ellos de Dios, del Señor. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Ahora, no solamente estas personas, todos.
El familiar, ese tío, ese primo, ese abuelo que no conoce a Dios, que es idólatra, que va donde el brujo, ese familiar que ha tenido varios hogares, que ha dejado a su mujer. Esa persona necesita a Dios, necesita a Jesús. Necesita que un valiente se levante y diga: yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a hablarle del Señor, yo voy a ir a traer esa persona a los pies de Cristo para que el Señor pueda suplir esa sed que tiene de los perdidos. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Cuando Jesús dijo tengo sed, ¿a qué se refería entonces? Él no quería tanto que le dieran de esa agua, ¿sí o no? Es más, porque dice que se la trajeron y el Señor la rechazó, ¿se acuerda? Le trajeron agua con vinagre y Él no la quiso tomar. Porque yo creo que Jesús no se refería tanto a esa sed. Él quería que suplieran la otra sed de la necesidad de la salvación a los perdidos. ¿Cuánto lo entienden en esta hora? Ese es un verdadero valiente. Cuando hablamos, cuando predicamos, cuando no nos quedamos callados, cuando vamos y hacemos discípulos, id y haced discípulos, id y predicad el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso los discípulos del Señor en este tiempo son esos valientes de David, que ya uno no se preocupa solamente por lo de uno, vamos a preocuparnos por lo de otros. Vamos a orar por esas personas enfermas. A veces, hermanos, por andar pendiente de la enfermedad de uno, no, pero yo que voy a orar por usted, yo mismo necesito que el Señor me sane. No, deja a un ladito eso, hermano. Vaya y ore por los enfermos. Vaya y predíquele a alguien que está atado por el diablo, así no importa si tiene que hacer liberación. No importa, hermano. Hermano, es impresionante. Cuando uno se pone de verdad a predicar el evangelio y Dios trae a las personas, el Señor va a traer una cantidad de gente endemoniada. Y le va a traer, y usted empieza a orar y se le alborota ahí los demonios. Y usted dice: ay, ¿sí ve? Yo por eso es que no predico, porque mire, no, un valiente dice: no importa, mejor que se alborote, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a echar fuera, pero algo tiene que pasar. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le entienden en esta hora? Póngase de pie, por favor.